En Éxodo capítulo 23, versículo número 7, de palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. ¿Cuántos dicen amén? De palabra de mentira te alejarás, pero no te des hincapié, y no matarás al inocente, y me llama la atención, y justo. Obviamente el justo y el inocente tienen una connotación muy importante, y sobre todo en el tópico que estamos tratando en estos tiempos, y quiero proseguir hoy con la segunda parte de este tópico, que es relevante, sobre todo cuando alrededor del mundo se está levantando multiplicidad de voces por todos lados al respecto de este tema. Estoy hablando sobre un tema que he titulado Aborto, cruel asesinato de inocentes. Y quiero ir a la Biblia también, a Proverbios, en el capítulo 6, versículos del 16 al 19, y vamos a hacer alusión a una de esas 7 cosas que abomina el alma del Señor. En Proverbios 6, 16 al 19, el texto sagrado dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y note ese, y el que siembra discordia entre hermanos. Aplicado al tema del aborto, las 7 cosas aborrecidas y abominadas por Dios tienen todo que ver. Habíamos dicho que los ojos altivos tiene que ver con esos movimientos feministas y políticos altivos, y personas que aun cuando han practicado esto o esta práctica. Estaba mirando una entrevista de una joven a quien le preguntaban sobre su concepto al respecto de este tema, y ella decía que había cometido aborto y que no tenía absolutamente ningún remordimiento. Y el predicador, la persona que le entrevistaba, le hablaba de Dios, le habló una palabra muy especial y le dijo: ¿tú pensarías en lo que la Biblia dice acerca del valor de la vida? Ella dijo: no, ni siquiera me interesa pensarlo, simplemente no tengo ningún remordimiento, no me interesa. Ese es el movimiento de los ojos altivos. La lengua mentirosa, como ya lo habíamos mencionado, es aquella gente que para llegar a cometer este crimen llamado el aborto, utilizan una cantidad de mentiras o patrañas para justificarlo. Las manos derramadoras de sangre inocente definitivamente tiene que ver con aquellos médicos o aquellas madres o aquellas sociedades cómplices de este infanticidio. El corazón que maquina pensamientos inicuos tiene directamente y todo que ver con aquellos personajes que han utilizado su capacidad científica, su capacidad de entendimiento para crear aquellos métodos o tipos abortistas ideados que son realmente terribles. Y aún así, ellos califican dentro del corazón que maquina esos pensamientos inicuos. Los pies presurosos para correr al mal tiene que ver con aquellas mujeres que en realidad han sido literalmente millones, que han corrido hacia el mal camino, donde millones de niños han sido asesinados en el vientre de sus propias madres. El testigo falso que habla mentiras es realmente cuando en este servidor ha tenido que escuchar horas y horas y horas literalmente de argumentos de personas, ya sean políticos, ya sean filósofos o ya sean personas que están a favor de este asunto del aborto, y realmente el engaño argumentativo para defender el aborto es realmente descarado y realmente increíble, pero eso es realmente lo que tiene que ver con esto. Y ahora quiero enfatizar en el séptimo aspecto que no había mencionado en la lección anterior, y es el que siembra discordia entre hermanos. Curiosamente, el tema del aborto es un tema que ha
sembrado división, discordia, polarización, diferentes tipos de conceptos y pensamientos. Ahora, es apenas normal que esto ocurra en una sociedad que no tiene temor a Dios, que no tiene respeto a hombre, ni tampoco tiene temor a Dios. Pero lo que no es normal es que el sistema satánico infanticida y genocida, fratricida y feticida, realmente ha entrado aún en las esferas de algunos llamados cristianos. Hay gente que realmente dicen de labios para afuera que están en contra de la masacre de los niños, de los bebitos, pero algunos de ellos han sido infiltrados por ideologías satánicas que han llevado a pensar de alguna manera que esto no tiene absolutamente nada de malo o que es simple y llanamente asunto de elección o de decisión de cada persona. Y he notado algo muy tremendo, y es que este tema también se ha convertido, aunque no debería, en un tema de debate, en un tema de discordia, en un tema de gran división a nivel social. Y repito, es normal que haya gente que no tiene temor a Dios, que piense que está bien. Lo que no es normal es que alguien que se llame temeroso de Dios piense que abortar es algo apenas normal. No tiene nada que ver un verdadero cristiano con estar de acuerdo con el infanticidio llamado aborto. El aborto en sí mismo, reitero, es infanticidio a gran escala, aprobado por las leyes humanas, pero condenado por la ley divina. Y note eso. Hay un detalle que me llama la atención porque es a partir del cual quiero empezar a dilucidar hoy, y es el hecho de que hay muchos individuos que han malentendido el asunto de las leyes y piensan que la iglesia debe arrodillarse ante una ley o ante un sistema gubernamental o ideologías legales que pretenden poner este asunto como ley, diciendo y mal usando Romanos capítulo 13, donde dice la Biblia que nos sometamos, pero realmente no está utilizando el término de someterse en todo el sentido de la palabra, sino siempre y cuando esas leyes no vayan en contra de la máxima ley moral del universo, y es la poderosa palabra de Dios. Porque no todo lo que es legal delante de los ojos de los hombres es legal delante de los ojos de Dios. Hay leyes injustas, según Isaías 10:1, y dice: ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. Me llama la atención que lamentablemente hay muchos aún llamados cristianos que siguen definiendo el valor de la vida bajo el criterio de los códigos civiles pecaminosos y humanos, o bajo las ideologías humanas. Por ejemplo, voy a leerle ahora mismo, para explicar a qué quiero llegar con esto, el Código Civil de la ley colombiana. En el artículo 90 del Código Civil de la ley colombiana dice: existencia legal de las personas. Y note este detalle, y es bajo este criterio en el cual se han basado la Corte actual, la Corte Suprema de Justicia, que legalizó ese asesinato descarado. Y hoy en día muchos acuden a este tipo de argumento porque supuestamente la ley lo dice. Pero mire lo que dice el artículo 90 acerca de lo que es la existencia legal de las personas. Dice que, note y cito: la existencia legal de toda persona principia al nacer, esto es, al separarse completamente de su madre. La criatura que muere en el vientre materno o que perece antes de estar completamente separada de su madre, o que no haya sobrevivido a la separación un momento siquiera, dice, se reputará no haber existido jamás. Lo dice el Código Civil, artículo 90 de la ley colombiana actualmente. Lo curioso de esto es que, según las concepciones ideológicas de la agenda asesina globalista a nivel mundial, lo que hace que a un individuo de raza de vida o una vida humana se le llame persona es única y exclusivamente después del momento de nacer. Pero la pregunta es, ¿y qué dice Dios?
Porque es que aquí a nosotros no nos interesa lo que dice la ley ni el Código Civil, sino lo que realmente Dios dice en su palabra. Y según la ley moral de Dios, la existencia del ser humano trasciende incluso a la formación misma del ser en el vientre de su madre. Porque la Biblia dice que el profeta Isaías y el profeta Jeremías fueron llamados aún antes de ser formados en el vientre de su madre. El salmista y poeta y profeta David dice y reconoce a través de la palabra de Dios la expresión: mi embrión vieron tus ojos. Y estaba hablando hoy con mi esposa acerca de ese desarrollo embrional, del cual se ha llamado, incluso la ciencia de la embriología aborda ampliamente esto, pero me llama la atención cómo curiosamente el famoso cígoto, que es como esa primera etapa, dura únicamente 24 horas y luego a partir del segundo día ya no se llama cígoto, sino que a partir del segundo día ya es un embrión hasta cierta temporada y luego pasa a ser un feto, y luego de un feto le llaman, incluso curiosamente, le siguen llamando feto hasta cuando tiene los 9 meses, pero eso según las normas de la embriología y según la ciencia tal como lo han mencionado. Pero interesantemente, según la Biblia, el ser humano empieza a ser persona no después de nacer, sino desde el mismo momento en que fue engendrado y concebido en la mente de Dios y luego física y biológicamente en el cuerpo de una mujer. Lo que quiero decir con todo esto es que la iglesia, lamentablemente, y reitero esto, la iglesia a nivel mundial debe entender que nuestros criterios, nuestras definiciones, nuestros entendimientos no deben estar como han estado para muchos hasta ahora, basados en pensamientos ya sean filosóficos, sociológicos, ideológicos, políticos, gubernamentales, terrenales, humanos. Jamás. Nuestros pensamientos, más aún acerca del valor y de la dignidad y de la realidad y del milagro de la vida, deben estar basados estrictamente en el originador de la vida, en el diseñador de la vida, en el creador de la vida, y ese es Dios. Y Él ha establecido totalmente claro desde dónde Dios considera individuo a alguien. Voy a ponerle este ejemplo porque más adelante voy a ahondar en esto. Hoy quiero enfatizarme en otro aspecto, pero si usted hace un análisis de Lucas capítulo 1, la Biblia menciona que en una ocasión hubo un suceso milagroso en una mujer de edad avanzada que era estéril, llamada Elizabeth. Note eso, Elizabeth. Y resulta que la Biblia declara literalmente que esta mujer recibió un milagro en su vientre, y me llama la atención que la Biblia menciona exactamente la temporada, y esto es importante. Dice en Lucas 1:26, en una versión de la Biblia que quiero leer: cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, a una aldea de Galilea. Pero en los subsiguientes versículos, en el versículo 39, dice la Biblia: pocos días después, María fue deprisa a la zona montañosa de Judea, al pueblo. Pocos días después ¿de qué? De que a María la visitase el ángel Gabriel. Note esto, ¿hacia dónde voy? La Biblia menciona que cuando Elizabeth tenía 6 meses ya de embarazo, porque el texto dice que fue cuando era el 6º mes de embarazo para Elizabeth, que Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, a una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Curiosamente, los que siguen bajo el criterio, es que el Código Penal lo dice, es que la ley lo dice, es que la supuesta ciencia lo dice, aunque la ciencia, al contrario, siempre ha declarado literalmente que la vida comienza desde la concepción, aunque ya la Biblia lo dice. Lo importante aquí es que a mí me llama la atención que mientras Elizabeth tenía 6 meses de embarazo, la Biblia dice que pocos días después de que María
es también tomada y el Espíritu Santo hace sombra sobre ella, y la Biblia dice que queda en estado de embarazo, un embarazo del cual vendría un nacimiento virginal, un asunto totalmente milagroso y sobrenatural. Lo que me llama la atención es que cuando se encuentran Elizabeth y María, la pregunta es: ¿cuánto tiempo de embarazo llevaba Elizabeth? Según la Biblia, 6 meses. Pero lo que me llama la atención es si Juan el Bautista era mayor que Jesús con alrededor de 6 meses. La pregunta es: ¿cuánto tiempo de embarazo llevaba María? La respuesta es: solo unos pocos días e incluso unas pocas semanas. Lo interesante es que cuando por eso le digo, lo importante es que nuestras definiciones no sean bajo los criterios humanos, sino bajo la palabra de Dios. Bajo los criterios humanos dirían: dentro del vientre de María no hay un ser humano, solamente es un montón de células en formación. Eso es lo que dicen los criterios pro aborto. Pero lo interesante es que la Biblia dice, número 1, que la criaturita de 6 meses, 24 semanas que llevaba en el vientre, llamado Juan el Bautista, en Lucas 1:15 en adelante dice que esa criaturita iba a ser llena del Espíritu Santo aún desde el vientre de su propia madre. Curiosamente y lamentablemente, la ley colombiana, bajo el fallo terrible de la Corte Constitucional, ha declarado que es legal el asesinato de las criaturitas hasta 24 semanas, o sea, 6 meses de gestación, exactamente la misma edad en la que la Biblia dice que un niño recibió el Espíritu Santo en el vientre de su madre. Pero si eso fuera poco, lo que más me impactó, y esto me lo mostraba Dios hoy, es el hecho de que la otra criatura, llamado Jesús, ni siquiera tenía 6 meses. Según las normas de la famosa embriología, ni siquiera era un feto. Era escasamente un embrión. Pero lo que me llama la atención es que la Biblia declara que Elizabeth, cuando siente ese gozo sobrenatural a través de la salutación de María, y la criatura, dice, saltó en el vientre, recibió el Espíritu Santo y también fue bautizada con el Espíritu Santo. Elizabeth, lo que me llama a mí la atención es que esa otra criaturita, que según el Código Penal colombiano y las leyes globalistas a nivel mundial, ni siquiera sería un humano. Pero con todo y eso, las palabras que salen de la boca de Elizabeth fueron las que más me impactaron, porque la palabra del Señor muestra a través de Lucas capítulo 1, versículo número 39 en adelante, que cuando María fue deprisa hacia su lugar donde vivía Elizabeth, entró, la saludó y dice: al escuchar el saludo de María, el bebé de Elizabeth, note la palabra en griego, la misma palabra que se utiliza para un niño recién nacido, ya fuera del vientre, es la misma palabra griega que se utiliza para un bebito dentro del vientre. Un bebito de 6 meses ya no le llama un feto, no le llama un ser que está allí, no le llama el bebé de Elizabeth. Saltó en su vientre y Elizabeth se llenó del Espíritu Santo. Y dice, y Elizabeth dio un grito de alegría y le exclamó a María, y aquí viene el detalle, dice: Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y tu hijo es bendito. La gente hoy que se llama cristiana, que se sigue basando en lo que el código dice, en lo que la ley dice, en lo que el hombre dice, en lo que el político dice, en lo que los sociólogos dicen, en lo que los políticos o las personas terrenales dicen, va a ir directamente en contra de lo que Dios siempre ha dicho. Porque la Biblia a esa criaturita de 6 meses ya no le llama una persona. Es más, yo no entiendo de qué se celebran muchos, pero lamentablemente hay gente que este dictamen asesino lo celebró públicamente. Y lo increíble es que la Biblia sigue llamándole literalmente un bebito. Pero lo que me sigue llamando la atención es esto, versículo 43. Además de decir que ese hijo es bendito, versículo 43, a ese embrión
dice, ¿por qué tengo este honor que la madre de mi Señor venga a visitarme? ¿Qué está reconociendo Elizabeth allí? Que una criatura que escasamente llevaba 2 semanas en el vientre de María solamente alcanzaba a ser llamado un embrión según la embriología, pero dice, ese ser que está allí no es nada más y nada menos que mi Señor. Está diciendo, es mi Dios, es mi Salvador. No es una criaturita cualquiera, no es un montón de células, no es un ser inexistente como diría el Código Penal. Era nada más y nada menos que Dios encarnado, Dios manifestado en carne. Alguien que pueda dar gloria a Dios por eso. Oh, si las madres de hoy y si la misma iglesia de hoy entendiera el valor de una vida, el valor de un llamado, el valor de un propósito que hay en el vientre de muchas mujeres. ¿Sabe cuál es el pecado del aborto? El pecado del aborto consiste en que cuando una mujer mata a su niño o paga para que lo maten o va gratis para que lo maten a algún lugar cualquiera donde vaya para que maten a su criatura, no solo está matando una vida, está matando un llamado y está matando un propósito. La Biblia dice que a Isaías se lo llamó antes de nacer. La Biblia dice que a Jeremías se lo llamó y se lo escogió para ser profeta aún antes de estar en el vientre de mamá. La Biblia declara literalmente eso. Así que cuando una mamá comete ese crimen, no solamente está quitando la vida de un ser, sino que está cortando un llamado de Dios para esa criatura y un propósito de Dios para esa criatura. Y por ende, la mujer debe asumir lo que se llaman consecuencias de sus decisiones. Porque el aborto no solamente quita una vida, sino que corta un llamado, corta un propósito. Y la mujer, por sus decisiones, debe asumir sus consecuencias. Ahora, es necesario y menester decirlo desde el principio. Si una mujer ha cometido aborto, ¿Dios la puede perdonar? Sí, si se arrepiente y se alinea al pensamiento de Dios. Es decir, alinearse al pensamiento de Dios significa que usted no siga pensando la tontería y la barrabasada que muchas piensan de que una criaturita de estas, por tener un día o 2 días o semanas o 4 semanas o las semanas que tenga, es simplemente un montoncito de células allí. No, la Biblia declara en Eclesiastés que hay un misterio en la vida. Espíritu de vida del hombre entra en el vientre de una mujer encinta y dice, como tú ignoras cómo crecen los huesos en el vientre de una mujer encinta, así ignoras la obra de Dios. Quien comete un crimen de esta categoría está también atentando contra un llamado y contra un propósito. Nunca nadie sabrá cuál era el llamado y cuál era el propósito de cada uno de esos niños. Incluso hay gente que trata, y de eso hablaré más adelante, de decir que si un niño tiene ceguera o problemas de cualquier tipo que le impidan, según ellos, vivir dignamente, entonces vale la pena abortarlo. Pero la Biblia dice, tú no sabes que quién le dio boca al que habla, y quién creó al ciego, y quién creó al mudo, y quién creó al sordo. Dice, yo, Jehová. Es decir, si ellos nacen así, Dios lo permitió así. Y si usted va en contra de eso, también va en contra de un llamado, de un propósito. Y lo que me llama a mí la atención poderosamente es que leía las palabras aberrantes de un individuo que tuve que tomarle pantallazo a eso, pero era necesario decirlo de entrada en este mensaje para que usted y yo podamos ver hasta dónde ha caído la humanidad actualmente. Él dice lo siguiente: bajo una lógica totalmente animal y diabólica, un personaje escribe: usted no es pro vida, usted es antiderechos humanos. Lo reto públicamente a que defina lo que es vida en primer lugar. Vida es un milagro que solo Dios puede dar. En segundo lugar, le dejo un ejercicio mental. Si un cúmulo celular o feto se extrae de la madre, ¿podrá vivir solo? No, ¿verdad? Se responde el mismo. Entonces el cúmulo celular le pertenece al organismo que lo hospeda, es decir, la madre. Por ende, le pertenece, ya que le da nutrientes para que continúe el proceso biológico.
por lo que obligar a otro ser a hacer algo que no quiere con su cuerpo es más salvaje que todo el holocausto junto. Es decir, usted es un propagador de violencia e injusticia producto de su ignorancia en el tema. Luego él dice, argumentos en contra. ¿Puede un cúmulo celular feto en sus primeros meses de crecimiento vivir fuera del vientre materno? Responda con sí o no, dice él. A nivel legal, todo lo que tiene derechos, dice él, tiene deberes. ¿Puede un cúmulo celular tener derechos si no tiene deberes? No, ¿verdad? Así de fácil. El ridículo en redes es abismal, ya que la ignorancia es atrevida, dice él. El argumento y la lógica es tan aberrante que él llega a la conclusión de que según la ley de él, no la ley de la palabra de Dios, sino la ley que él sigue, las personas que no se les puede exigir deberes tampoco pueden otorgárseles derechos. La pregunta es entonces, ¿qué hacemos con las personas que tienen problemas mentales? ¿Qué hacemos con una criatura recién nacida de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15 días de nacido? ¿Qué deberes le podemos exigir a esa criatura? Por el simple y llano hecho de que, según ellos, es un ser que no puede cumplir deberes, y como no puede cumplir deberes tampoco tiene ningún tipo de derechos. Pero el punto es, ¿quién da derechos? ¿La ley? ¿El gobierno? ¿El Estado? ¿O Dios? Los derechos de la vida no los puede otorgar hombre alguno. Y el punto aquí es que lamentablemente aún en el cristianismo ha querido permear esta idea en muchas gentes, de manera que lamentablemente hay muchos, aún llamados cristianos, que pretenden defender este vejamen de la humanidad. Lo que quiero decir con esto, amada iglesia del Señor, es que así piensan lamentablemente hoy muchas personas. Que lo piensen los perdidos es normal. Lo increíble es que eso se quiera permear en el pensamiento de alguien que se llama hijo de Dios o hija de Dios. El punto es este. El punto es que el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y vamos a ir abordando varios aspectos, y yo voy a comenzar tocando algunos aspectos, y por eso quise comenzar con Proverbios 6, 16 al 19, porque tiene que ver con el que siembra discordia entre hermanos. Hay personas que al escuchar nombres que yo voy a mencionar, se van a tener que sacudir un poquito, porque voy a hablar un poco sobre lo que son voces en contra, y luego hablaré sobre lo que son voces a favor del aborto. Y lo que digamos, el planteamiento que quiero hacer es este: ¿por qué razón hay gente que dice que los cristianos, los evangélicos y en especial nosotros los pastores, no debemos hablar de este tipo de temas? Porque según ellos el asunto del aborto es un asunto político, pero ya lo hemos dicho, el asunto del aborto no es un asunto político, es un asunto de vida o muerte, es un asunto de moralidad, es un asunto de responsabilidad y es un asunto de obediencia a la palabra que dice que alcemos nuestra voz por los que no pueden hablar, por los que no tienen voz, por los que son inocentes. Y uno de los asuntos que me llamó poderosamente la atención son los famosos pensamientos en contra del aborto. Es decir, voy a hacer un juicio de análisis de varios conceptos para que luego lleguemos a la palabra de Dios y veamos qué es lo que Dios dice, porque es cierto, puede hablar quien quiera, puede decir lo que quiera, puede hablar y expresar quien quiera algo al respecto de este tema, pero la pregunta es, ¿y qué dice Dios finalmente? Pero lo curioso es que el sistema de las tinieblas quiere hacer que hable todo el mundo, pero que no hable la iglesia del Señor sobre este tipo de temas. Y en lo personal y por mi parte, bajo mi responsabilidad delante de Dios, no voy a callar ante esta lacerante realidad. Es mi responsabilidad delante de Dios hablar sobre esta realidad.
Así que quiero hacerlo de esta manera, basado en pensamientos en contra del aborto, y voy a llamar a varios grupos a tomar algunas de las frases más populares de algunos de ellos. Voy a escuchar alguna voz femenina en contra del aborto, voy a escuchar una voz masculina en contra del aborto, una voz médica, una voz política, una voz provida, una voz pastoral, y vamos a leer luego lo que Dios dice al respecto. Luego estaremos hablando acerca de lo que son los pensamientos a favor de la legalización del aborto, y de la misma manera escucharemos voces feministas, voces progresistas, voces políticas, voces filosóficas, voces médicas, voces pro elección. Y ese es el punto, que el mundo está oyendo a todo tipo de voces, pero no quieren oír la voz de Dios. Y por otro lado, el mundo y aún las quieren prestarle más atención a la voz de cualquiera, menos a la voz de la palabra de Dios. Pero es mi deber y mi responsabilidad hablar de este y de cualquier tema que tenga que hablar basado en los fundamentos de la palabra de Dios. Hay que hacer una clara distinción entre lo que es social únicamente y entre lo que es netamente moral y bíblico. Y quiero decir entonces lo siguiente. Noté algo que me llamó la atención de una mujer llamada Han Bear Rose, que dijo: ciertamente apoyé el derecho de una mujer a elegir, pero en mi opinión el momento de elegir era antes, no después del hecho. Esa mujer era una ex feminista y finalmente termina razonando y diciendo: siempre estuve a favor del aborto, pero el punto es que descubrí algo que es apenas obvio, que el momento de elegir para la mujer no es elegir si le quito o no le quito la vida a otro ser que entre otras cosas es indefenso y es inocente, sino antes del hecho. ¿Saben cuál es la razón principal del aborto? No es como dicen las escuelas feministas y progresistas y los políticos de hoy, que es por la pobreza, que es por la situación económica. No, la principal razón por la cual hay y pululan los abortos por todas partes es porque hay un desenfreno moral en la sociedad, y muchas personas, por tapar la fornicación, por tapar el adulterio, por tapar el desenfreno moral, han desatado en una oleada de abortos porque se embarazan sin ningún tipo de cuidados. Curiosamente, y les leía, basado en este libro, Un Mundo que Cambia, curiosamente, una de las supuestas feministas, que en realidad era una protofeminista, que nunca promovía el aborto, lo que realmente promovía era algo que tenía más lógica y más sentido común, y es el asunto de los anticonceptivos. Es decir, ella decía: ya que ustedes van a seguir en su desenfreno y ustedes pueden tener su vida, es libre es lo que ustedes hagan con ella, en lugar de estar decidiendo y peleando por el aborto, más bien decídense a utilizar anticonceptivos. Y estoy hablando de una mujer llamada Margaret Sanger. Sanger deseaba la difusión de los métodos anticonceptivos, algo no muy bien visto a la sazón, y sufría viendo la situación de muchas mujeres, pero también, como otras protofeministas, aborrecía el aborto. Así que la razón principal por la cual lamentablemente mucha gente está hoy haciendo una cantidad de shows y de algarabías y de altanería en todo el mundo, porque no es asunto solo en Colombia, es en todo el mundo, es porque hay pecado detrás de todo esto. Muchos de los que han abortado, y he tenido la oportunidad de hablar con muchas personas que han caído en esta tragedia, y curiosamente siempre lo que hay detrás de todo esto se llama maldad, pecado, inmoralidad, desenfreno sexual. Gente que pretende tapar una de sus pecaminosidades con algo que es peor, y es asesinando a un inocente. Ahora, ¿cuándo, querida mujer, debes decidir? Obviamente, en el momento del hecho, no cuando ya una mujer está en embarazo. Hablaré a fondo acerca de las 7 supuestas razones que dan para abortar, y voy a abordarlas bajo la Biblia más adelante. Ahora, por otro lado está Anne Sexton, que dijo algo que es muy real
y basado en los principios de la palabra de Dios tiene mucho sentido. Ella dijo, alguien que debería haber nacido se ha ido. Nunca sabremos en qué se habría convertido un no nacido. Que no se pudo haber convertido en un malo, eso es decisión de él. Pero también pudo haber llegado a ser una persona que nació con llamado y con propósito de parte de Dios. El aborto no es una señal de que las mujeres son libres, sino una señal de que están desesperadas. Frederica Matthew Webster Green. Hay un caso que me llamó mucho la atención y es el famoso caso Roe versus Wade en los Estados Unidos. Resulta que gracias a Dios en este año 2022, casi 50 años después de 1973, cuando la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos dictaminó algo que le llamaron un fallo histórico que marcó el destino de los Estados Unidos para mal, para un retroceso, y es que el fallo de Roe versus Wade lo que hacía era sencillamente legalizar el aborto y declararlo un derecho constitucional en toda la nación. Pero note eso. Lo interesante es que cuando usted investiga quién era la famosa Roe, realmente ni siquiera se llamaba Roe, sino que se llamaba Norma McCorvey. Y esta mujer, Norma McCorvey, fue una mujer cuyo caso legalizó el aborto en Estados Unidos y luego se arrepintió. Pero note, curiosamente y paradójicamente, el caso con el que declararon el aborto como un derecho constitucional en Estados Unidos es de una mujer que nunca se realizó un aborto y además fue basado en una mentira. ¿Cómo es el caso de Norma McCorvey? Que hizo que la Corte Suprema de Estados Unidos despenalizara el aborto. Bueno, Norma McCorvey es una mujer que se convirtió en un símbolo en Estados Unidos para los supuestos movimientos feministas que celebraban la despenalización del aborto. Ella adquirió un seudónimo en el famoso caso Roe versus Wade de nombre Jane Roe, aunque su nombre original era Norma McCorvey. Y lo que me llamó la atención es que ella se convirtió en un símbolo de la supuesta emancipación de la mujer, pero si usted investiga, ese juicio que se convirtió en un hito con el controvertido fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos en 1973, después de haberse ella encontrado con muchas realidades, se cuenta históricamente que esta mujer llamada Norma McCorvey tuvo 3 hijos. El primero lo tuvo y lo dio en adopción, el segundo lo tuvo y se lo dio a su abuela, pero el tercero, que fue el caso por el cual se legalizó el aborto, realmente ella nunca lo abortó, nació, lo dio en adopción y curiosa y paradójicamente en Estados Unidos se legalizó el aborto basado en un hecho de una mujer que ni siquiera abortó. Y en segundo lugar, basado en una tremenda mentira. La mentira consistía en que supuestamente, lamentablemente, ella cayó en las garras de 2 abogadas feministas, las cuales utilizaron el caso de aquella mujer que en su época era drogadicta y que tenía un hijo y luego otro hijo y ahora otro hijo, entonces no podía sostenerlo, y ese fue el boom para meter una mentira. ¿Cuál era la mentira? La mentira es que ella supuestamente había sido violada en masa por un grupo de hombres negros. Lo que me llama la atención es que el racismo sirvió también, porque decían eran hombres, eran varios, eran negros, la violaron y ahora ¿cómo vamos a obligarla a que tenga un hijo de un grupo de violadores? Pero tiempo después, cuando ella fue alcanzada por el cristianismo y fue alcanzada, el periódico de la BBC.com lo llama volcada por la religión, dice que ella, luego de haberse arrepentido, dijo que haber sido parte de la decisión de legalizar el aborto fue el mayor error de toda su vida. Y yo digo, estoy de acuerdo con eso, porque se causó en una tragedia de, hasta la fecha, después de 1973, hasta la fecha estamos hablando de 63 promedio millones de niños asesinados en abortorios legalmente. Y Norma McCorvey dijo una frase que se volvió un eco
a nivel internacional. Obviamente ella en entrevistas, eso está en internet públicamente, ella terminó diciendo fue una mentira, ni siquiera me habían violado, pero me estaban manipulando. Ahora, lo interesante es que ella dijo un pensamiento que me llamó la atención y estoy completamente de acuerdo con él. Ella dice, realmente no sabía que había dos partes en el tema del aborto. Curiosamente, los antiguos griegos, a través del famosísimo juramento hipocrático, la medicina griega y todo el asunto, bajo ideas que aunque eran totalmente fuera de la palabra de Dios, pero que algunos dioses y algunas diosas les decían que había que respetar la vida. Entonces, bajo ese código, el juramento hipocrático de paganos griegos decía que un médico no podía dar algo que sea de carácter abortorio para una mujer. También había explicado que históricamente hasta los emperadores romanos, algunos de ellos con todo y que eran tan siniestros, estuvieron en contra del aborto e hicieron leyes en contra del aborto. Curiosamente, con el paso de los años, aún la misma Iglesia Católica ha estado siempre en contra del aborto. Interesantemente, voces masculinas de todo el mundo que todavía tienen ese gen que comenzó allá en la humanidad, basado en la norma que apareció en Génesis 9:6 de respetar el valor a la vida. Curiosamente, eso se ha trasladado a todas las generaciones, y aparte de Norma McCorvey, que dice esta realidad, lo normal, lo lógico, lo humano, basado en el afecto natural, es que nadie debería estar de acuerdo con el aborto, pero ella dice, no sabía que había dos partes en el tema del aborto. Es decir, hay cosas en las cuales, por lo que voy a demostrarles ahora, si los griegos, los romanos, algunos de estos emperadores, algunos, aún la Iglesia Católica Romana y todo, con todo y paganismo y con toda inmoralidad y con toda maldad que hayan sido permeados, pero hay una verdad que siempre han defendido, y es que la vida no es algo que se pueda quitar, porque es una dádiva de Dios y solo Él que la dio tiene el poder de quitarla. Pero note esto. Hay un hombre llamado Mahatma Gandhi, abogado, pensador, activista y político hindú, y a partir de ahora voy a mencionar personas con las que creía que jamás iba a estar de acuerdo con algo, pero esta vez lo voy a hacer públicamente y voy a mencionarlo. Número 1, Mahatma Gandhi. Él dijo, me parece tan claro como el día que el aborto es un crimen. Hay un hombre llamado Jorge Mario Bergoglio, Francisco Bergoglio, el actual papa, que dijo algo y tomé nota textualmente y jamás pensaría que iba a citar en una prédica mía a este individuo para decirle luego amén, pero lo voy a hacer. Un enfoque contradictorio, dijo él, permite la supresión de la vida humana en el útero materno en nombre de la salvaguarda de otros derechos. Pero ¿cómo puede un acto que suprime una vida inocente e indefensa, que germina, ser terapéutico, civilizado o simplemente humano? Os pregunto, dice él, ¿es justo eliminar una vida humana para resolver un problema? ¿Qué creéis? ¿Es justo? Y reitera, ¿es justo o no? ¿Es justo contratar un sicario para resolver un problema? Y él dice, no se puede. No está bien matar a un ser humano, no importa lo pequeño que sea, para solucionar un problema. Es como contratar un sicario para resolver un problema. Papa Francisco. ¿Y sabe por qué estoy utilizando estos individuos? Porque todavía hay un vestigio del código moral, del respeto al valor y a la dignidad de la vida en todas las esferas de la sociedad, incluido el hinduismo, incluido los antiguos griegos, los romanos, la Iglesia Católica Romana. En todas partes todavía hay gente que podrían unirse al dicho de Norma McCorvey, realmente no sabía que había dos partes en el tema del aborto. Es decir, lo lógico era que todos deberían pelear a favor de la vida, sobre todo de los inocentes e indefensos. Ahora, una voz médica. Hay un doctor llamado Diego Montes de Oca que dijo, cuando preparé esto, repasé el juramento hipocrático que dice que se respetará por sobre todo toda forma de vida humana.
Para los pediatras que estuvimos en contacto con los chicos, desde que están en la panza, dice él, la vida empieza desde la concepción. Y bueno, ¿sabe qué es lo que me alegra? No que lo diga el médico, ni el papa, ni fulano, ni mengano, sino que ya Dios lo dijo. Ellos simplemente están retransmitiendo algo que es una verdad innegable, y es que la vida es un milagro de Dios. Ahora, voy a mencionar algo. Personalmente no me incomoda, pero quiero decirlo con claridad. Voy a mencionar 3 voces políticas. Una, la del expresidente de Estados Unidos, Ronald Reagan. Él dijo una frase un tanto irónica que representa una situación real en el mundo actual. Se ha convertido en una de las frases más famosas de este individuo. Y dice: he notado que todos los que están por abortar ya han nacido. Es decir, toda la gente que hoy pretende hablar de derechos y respetar derechos son gente que tuvo el derecho de nacer. John Milton Rodríguez fue el único candidato en las elecciones pasadas de corte cristiana, el único. Este individuo escribió, cuando salió el edicto de esa corte de despenalizar el aborto hasta las 24 semanas o 6 meses, ese edicto asesino, este hombre escribió: indigna y entristece a la mayoría de colombianos la aberrante posición de la Corte Constitucional que da vía libre al peor de los genocidios. Y luego dice: seguiremos defendiendo la vida desde la concepción. Ahora voy a mencionar a alguien que fue el expresidente de nuestra república. Yo compartí esa frase de Iván Duque Márquez en el discurso, el último discurso que dio en el mes de julio, cuando se estaba llevando a cabo la celebración de el Día de Libertad Religiosa y de Cultos aquí en Colombia. Y él dijo: hemos defendido la vida y no dejaremos de defenderla nunca. Defendemos que la vida empieza desde la concepción. No claudiquemos en tener una capacidad persuasiva para que la sociedad entienda que el aborto no es un método anticonceptivo. Es en la conciencia propia de entender que si la vida empieza desde la concepción, interrumpirla es atentar contra la vida misma, porque no existe un derecho al aborto. Dice: no existe un derecho a arrebatarle la vida a un ser con expectativa de entrar en la sociedad. Ante esa idea que muchos han tratado de disfrazar bajo el concepto de la libertad de elegir, debemos ser capaces en una sociedad madura de ser lo suficientemente argumentales y pedagógicos para no tener que llegar nunca a esa decisión de la interrupción. Eso implica ser capaces desde edad temprana de hacer conciencia de cuál es nuestro rol en la sociedad, el de cada uno como seres humanos. Aunque muchos han tratado de justificar este tipo de aproximaciones inhumanas, de situarse en el desprecio de la vida desde la concepción, creo que podemos perfectamente formar una mejor sociedad con una mejor conciencia desde edad temprana y no tener que ver la proliferación de la interrupción de las vidas en gestación. ¿Qué quiero decir con esto? Que el punto aquí es: si ellos, el Papa, políticos, líderes, quien sea, pueden hablar correctamente en contra de la masacre y el genocidio de los niños, ¿quién me puede decir a mí como pastor e hijo de Dios que no tengo derecho a hablar sobre esto? Yo seguiré hablando y predicando lo que la palabra de Dios dice. Hay una voz pro vida, y voy a mencionar por lo menos 5 pensamientos que me llamaron la atención. Una mujer no dice: voy a tener un tumor, sino voy a tener un hijo. Y lo dice desde el primer momento de su embarazo. Ella sabe que tiene una vida alojada en su interior. Alguien más escribió: el derecho a tener control sobre tu cuerpo no incluye el derecho a destruir el de alguien más. Existe una diferencia de dónde terminan los derechos de una madre cuando está embarazada y en dónde comienzan los derechos del feto, aunque la Biblia le llama un bebito.
aunque le digan embrión, aunque le digan feto, la Biblia le llama bebé, niño, criatura de Dios. Otro anónimo dijo: no se tienen derechos humanos por el hecho de nacer, se tienen derecho a nacer por el hecho de ser humanos. Otro anónimo dijo: el aborto detiene un corazón que late, déjalo nacer. Y este me llamó la atención, también es un anónimo a nivel mundial muy conocido. Solo la mitad de los pacientes que acuden a una clínica de abortos salen con vida. Siempre la mamá sale con vida, pero no sin antes haber asesinado a un ser humano. Y la voz pastoral. Realmente son muy pocos los pastores que hablan de estos temas, pero gracias a Dios por el pastor Jorge Mendizábal, que dijo esto: una mujer, al matar el ser que está dentro de ella, está quitando una vida que no comenzó. Al quitarse una persona su propia vida, está quitando una vida que no terminó. Tanto lo uno, aborto, como lo otro, suicidio, son ambos culpables. No matarás es no matarás. Implica antes de nacer o durante la vida. El único que tiene derecho a quitar la vida es el que la dio, y el que la dio la vida es Dios. Y yo digo amén a eso. También he escrito varias frases sobre el aborto. Voy a comenzar mencionando alrededor de estas, al desarrollar esta serie varias. Una de ellas es una que es bastante fuerte, lo decía alguna vez, sonará retrógrada para muchos, pero es una realidad basada en la Biblia. Quien esté de acuerdo con el aborto está de acuerdo con el diablo, porque el diablo es homicida desde el principio. ¿Y qué dice Dios para terminar hoy? El Salmo 9:12 dice algo muy interesante. El Salmo 9:12: todas las voces oídas que el Papa, que Mahatma Gandhi, que un presidente, que un político, que una voz femenina, que una voz masculina, que una voz pastoral, quien sea, aún estas voces anónimas están reflejando un vestigio solamente de lo que Dios dice realmente acerca de esto. El Salmo 9:12 dice: porque Él, hablando de Dios, que demanda la sangre, se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. La Nueva Versión Internacional lo dice más claramente. El Salmo 9:12: el vengador de los inocentes se acuerda de ellos, no pasa por alto el clamor de los afligidos. La Nueva Traducción Viviente lo dice de una mejor manera: pues el vengador de los que son asesinados cuida de los indefensos, no pasa por alto el clamor de los que sufren. ¿Sabe una cosa? Todo este derramamiento de sangre a nivel mundial que se ha venido dando bajo el pretexto de lo que se llaman libertades, derechos a elegir, etcétera, se ha venido suscitando cada vez con más exageración a nivel mundial, al punto que lamentablemente el mundo se ha bañado en sangre de seres inocentes. Y la Biblia declara claramente que hay uno que es el vengador de la sangre de los inocentes. Y ese vengador de la sangre de los inocentes es nada más y nada menos que el hacedor, el creador de esos inocentes. El texto que leíamos al iniciar este mensaje hace una distinción. Éxodo 23:7 dice: de palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo. El justo es el que ha sido librado de morir bajo pena de muerte, ya que se halló que no es culpable de algo criminal, de un asunto de lesa humanidad. Pero el inocente es aquella persona que no ha cometido ningún tipo de crimen y no hay nada de qué acusarlo. Pero lamentablemente a estos millones de niños que jamás han cometido ni un solo crimen y no hay nada de qué acusarlos, lamentablemente hoy son muchísimas las voces que se levantan a favor de su asesinato, pero son pocas las voces que se dejan oír para decir: nosotros seguimos siendo
pro vida. Ser pro vida no es un término político, ser pro vida es un término absolutamente moral. Nosotros como iglesia del Señor debemos alzar la voz por aquellos que no pueden alzarla por sí mismos. La Biblia dice en Proverbios 31:8, habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos, garantiza justicia por todos los abatidos. Garantiza justicia por todos los abatidos. La Nueva Biblia Viva en Proverbios 31:8 también dice, alza la voz por aquellos que no pueden alzarla por sí mismos. Defiende a los indefensos. Pregunto, ¿qué seres más indefensos que aquellos que están allí en el vientre de sus propias madres? Así que, mis amados hermanos, hoy solo quiero llevarlos a esta reflexión final como iglesia. Número uno, para quienes ya cometieron este problema tan grave, sí hay esperanza, sí hay perdón de Dios, siempre y cuando tú te alinees al pensamiento de Dios sobre el valor, la dignidad y el milagro de la vida. Número dos, la responsabilidad de la iglesia es que usted aprenda a darle buen oído a todos los que hablan sobre estos temas, ya sea a favor o en contra, y en la próxima ocasión estaré mencionando voces a favor del aborto. Y usted se va a sorprender de lo terrible que es leer siquiera y oír lo que muchos de estos piensan. Lo tremendo es que si nosotros como iglesia no hablamos, el mundo va a seguir hablando, Satanás va a seguir hablando, sus voceros van a seguir hablando, así que la iglesia no puede seguir callando, necesita levantar su voz con fundamentos, con principios, con evidencias, con misericordia, pero también con verdad, porque la Biblia dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Allí donde está, quiero que incline su rostro, allí donde está, y me ayude a orar por alguien que usted pueda, porque futuramente usted se puede convertir. Muchos de los que he mencionado y voy a mencionar fueron ex pro aborto, como diría Agustín Laje, ex pro muerte, pero con todo y eso se convirtieron posteriormente en voces que Dios usó para evitar que una mujer cometa un crimen. Alguna mujer me contaba en estos días y eso me emocionaba y me decía que Dios la usó a ella, después de haber fallado alguna vez en su pasado, pero decía, Dios me ayudó para insistir y persistir, para que una mujer no le quite la vida a su pequeño niño, y hoy esa criatura tiene por lo menos 2 años, y Dios puede cumplir su propósito en él. Señor y Dios, hoy levantamos, Señor Jesús, nuestro clamor desde este lugar. Estamos hablando, Señor, de un tema que muchos han considerado polémico, espinoso, difícil, dificultoso, pero en lo personal no hallo ningún tema que sea polémico ni dificultoso. Puedo encontrar la suficiente evidencia en tu poderosa palabra para demostrar lo que tú nos quieres hablar. Por eso en este día, Señor Jesús, te pido que nos ayudes a ser esa generación a la que le ha tocado vivir. Señor, gracias, porque hay naciones como en los Estados Unidos que para esta fecha se ha declarado ilegal e inconstitucional el supuesto derecho, pero todavía estamos viviendo en una nación donde se está pretendiendo ampliar aún más. Pero te pido, Señor, que nos dé luz, sabiduría, dirección y revelación para que seamos una iglesia con celo por la palabra de Dios, con celo por la obra de Dios. Y la palabra de Dios dice claramente, no matarás. Y la obra de Dios incluye la creación del único ser en la tierra que fue diseñado a imagen y semejanza de Dios. Tu palabra dice, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza, y creó Dios al hombre a su imagen y a su semejanza, varón y hembra los creó. Nosotros, la raza humana, somos por tu gracia el único ser en la tierra creado a tu imagen y creado a tu semejanza, pero cuando la humanidad se aparta de tu voluntad, termina atentando y asesinando y aún defendiendo aquel atentado y aquel genocidio contra tu propia imagen en la tierra.